Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado, Célula Animal y Vegetal. Hola nuevamente, bienvenidos estimados estudiantes a una clase más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión pues vamos a dar por finalizada una temática que hemos venido trabajando desde algunas semanas atrás. Vamos a terminar hablando sobre la célula. Como ya se habrán dado cuenta, hemos dado mucho vocabulario, hemos trabajado bastantes temas y en esta vez no será la excepción. Vamos a tratar sobre las diferencias entre una célula vegetal y una célula de tipo animal. También vamos a introducir otros conceptos como lisosomas, como cilios, como diferenciación y como plastidios. ¿Te parece mucho? Pues no hay problema porque básicamente será como un repaso y como siempre vamos a iniciar haciendo un recorrido por la historia. Veamos. La emocionante historia del eucariota. Verán, antes de Darwin el mundo biológico era estático y bastante triste, la verdad. Pero no es porque Darwin haya pensado en todo. Ciertamente se apoyó en varios pensadores que juntos llegaron a consolidar la corriente evolutiva que resultó ser toda una revolución. Y no acabó ahí. De hecho, ahora hablaremos de una revolucionaria historia sobre el origen de los eucariotas, una revolución en la evolución. ¿Te has preguntado por qué un eucariota es tan diferente de un procariota? Pues la explicación más coherente es sostenida por la teoría llamada endosimbiosis seriada. En esta teoría participaron varios científicos poco conocidos, pero la idea final se la debemos a Lynn Margulis. Esta sostiene que los organelos membranosos se originaron por un mecanismo evolutivo totalmente diferente a los conocidos en su época, la simbiogénesis. Es decir, que microorganismos procariotas se combinaron para formar a un nuevo supermicroorganismo al que llamaron ahora, pues lo conocemos como eucariota. Parece muy loca, ¿no? ¿O pensaron todos eso en su momento? En 1883, Andreas Schimper propuso que la capacidad fotosintética de las células vegetales podía proceder de cianobacterias. Hasta ahí nada raro, pero tampoco cobró algo de relevancia. En 1909, Konstantin Merezkovsky presentó la primera hipótesis donde sostenía que los cloroplastos se originarían por una simbiosis. Ni siquiera se había consolidado la teoría sintética moderna de la evolución. La extravagante idea careció nuevamente de repercusiones hasta que fue retomada por Ivan Wallen. Lamentablemente, este científico incluso fue ridiculizado. Sus ideas se consideraron absurdas al punto de costarle su prestigio profesional, como sucedió con otros pensadores. Pero todo cambió con la llegada de Margulis. Es aún más atrevida, pero sus bases fueron más sólidas. Margulis propuso que las células eucariotas surgieron no por una ni dos, sino hasta 4 endosimbiosis sucesivas. Un microorganismo, probablemente una arquea, se fusionó con una bacteria, tal vez del tipo de las espiroquetas. Eso habría aportado el citoesqueleto y una doble copia de material genético. A esta incorporación aún faltaría la de las mitocondrias, pues se cree que los primeros eucariotas no podían soportar el terrible oxígeno, pero las mitocondrias lo empleaban para adquirir energía. Finalmente, los vegetales habrían sucedido luego de una incorporación de otro tipo de bacteria, la cianobacteria, la cual eventualmente se convertiría en un cloroplasto. Todo lo anterior se apoya en evidencia genética y molecular. Por ejemplo, mitocondrias y cloroplastos tienen su propio ADN. La naturaleza puede ser muy misteriosa. Vaya, la curiosa historia de los eucariotas realmente parece como que si viniera de otro planeta, pero no, pues la naturaleza puede ser un poco extravagante y así es como tenemos por resultado las células modernas. Vamos a empezar a hablar precisamente de todos esos montones de componentes que vemos adentro de las células eucariotas y vamos a empezar por la que tiene la menor cantidad de estructuras de doble membrana, que es la célula animal, como pues ya lo habíamos dicho antes.
una célula animal en realidad no es que esté simplemente delimitada en los animales. La verdad es que también la presentan algunos otros organismos como los protozoos o también las células fúngicas. Tienen esas características. La más importante de ellas que hablamos anteriormente es la ausencia de pared celular. Esto hace que una célula animal sea, digamos, blanda. Este hecho de ser blando también le confiere una gran movilidad y versatilidad, como en el caso de esta otra célula que vemos acá, que ya se encuentra diferenciada y es una neurona. Podríamos decir que existen al menos 3 características o estructuras que son bastante diferentes de una célula animal a una célula vegetal. La primera de ellas es la versatilidad y la naturaleza del citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura que es bastante difícil de ver, en realidad se debe de teñir, y que cubre por dentro todo el citoplasma y sirve, si ustedes se recuerdan, para mantener las estructuras en su sitio. Además, en una célula de tipo animal, el citoesqueleto está conformado de 3 tipos de filamentos, los que llamamos microtúbulos, los que llamamos filamentos intermedios, que se encargan de dar soporte a las estructuras celulares, y también los filamentos de actina que permiten el movimiento. Este citoesqueleto que estamos viendo no solo permite las proyecciones que pueden salir de las células y que le dan movilidad o motilidad a las células, como pueden ser cilios y flagelos, sino que también permiten que estas estructuras puedan desplazarse entre ellas y enviar sustancias de un lado a otro de la célula. Otro componente que es muy importante en las células de tipo animal es esta estructura que pueden observar acá. Esta estructura la llamamos el centrosoma. El centrosoma es como un centro de control que organiza a los microtúbulos. Los microtúbulos, como ya dijimos, son estructuras de proteína que pues tienen una forma aproximada de un tubo cuando se ven al microscopio. Claro, tiene que ser un microscopio muy potente. Estas estructuras, de hecho, tienen esta forma de tubo que se llaman centríolos y están inmersas en otro material que denominamos simplemente material pericentriolar. Es muy importante para organizar tanto los cilios como los flagelos, que son las estructuras externas, pero también para ir regulando la parte de la división celular. Asimismo, hay un tercer componente, si se acuerdan, que también hace diferentes a estas células, y es la presencia de los lisosomas. En el caso de este modelo, los lisosomas los podemos ver acá. Bueno, parece más bien como un dulce, pero es una vesícula de una sola membrana. Son muy importantes porque su interior es muy ácido y en ese interior ácido existen unas enzimas que sirven para degradar sustancias. Los lisosomas, pues básicamente son unos organelos especializados en degradar sustancias, tanto que vienen del exterior de la célula como aquellos productos residuales del interior de la célula. Parece que ha sido un poco de información, pero resumiéndola, digamos que la célula animal es una célula blanda que se puede mover mucho, que tiene un citoesqueleto con características especiales para ello, pero que también puede malearse. O sea, la célula misma puede cambiar de forma como la que vimos en el modelo anterior. Esas serían las características principales de las células animales y no olvidemos la presencia de los lisosomas. Bien, como dijimos antes, nuestro otro tipo de célula bastante común y muy estudiado es la célula de tipo vegetal. Para este caso hay que decir que estas células también comparten algunas características, por ejemplo, con las células fúngicas. ¿Cuál es el caso de la pared celular? Si ustedes recuerdan de las clases anteriores, la característica prominente de la célula vegetal es que tiene esta capa externa a la cual denominamos pared celular.
como también lo tenían las bacterias y, acabamos de decir, los hongos. Otra característica prominente es el núcleo, ya que el núcleo se encuentra a un lado. ¿Por qué este núcleo se encuentra a un lado? Pues porque hay otra estructura muy grande que vemos acá hacia el centro, a la cual llamamos vacuola. Esas características son inconfundibles y básicamente sirven como un repaso de lo que hemos venido viendo anteriormente. Pero ahora también vamos a ver otras características especiales que tienen estas células y que las hacen diferentes de otro tipo de células. Bueno, una de ellas, y quizás también de las más relevantes, es la presencia de unos organelos de doble membrana a los cuales llamamos plastidios. Los plastidios son estas estructuras que estoy señalando acá y los más conocidos de ellos son los cloroplastos. Los cloroplastos son verdes debido a que almacenan una sustancia, un pigmento de color verde que llamamos clorofila y con el cual se realiza la fotosíntesis que es propia de las plantas. Pero las plantas no solo tienen esos plastidios, existen otro tipo de plastidios que incluso algunos los podemos ver en este modelo. Por ejemplo, están los cromoplastos y los cromoplastos son unas estructuras que también son plastidios, pero que en lugar de guardar el pigmento verde de la clorofila guardan otro tipo de pigmentos, como bien podrían ser carotenoides, antófilas. Se encuentran en estructuras de colores en las plantas. Por ejemplo, una de las más reconocidas seguramente sean los pétalos. Y también hay otro tipo de plastidios. En este caso acabamos de hablar de dos plastidios que almacenan pigmentos, pero los plastidios también pueden almacenar otras cosas, sustancias de reserva. Los plastidios más reconocidos en este caso son los amiloplastos. Como su nombre lo indica, sirven para almacenar almidón. Así también hay otra gran cantidad de plastidios que pues normalmente podríamos decir que son menos importantes porque están en menos tipos de célula, pero no así por su función. Tal es el caso, por ejemplo, de los lipoplastos que almacenan lípidos y están en aquellas plantas que tienen muchas grasas. Por ejemplo, las semillas podría ser alguna que contenga bastante de esto. Bueno, y otra característica especial para ir finalizando con esta célula son estas aperturas que podemos ver en la pared celular, ya que la pared celular no permite un contacto directo, por decirlo así, con la otra célula. Estas se comunican haciendo proyecciones de citoplasma que pasan la pared celular en estos agujeros. A estos les llamamos plasmodesmos y es otra de las características muy diferentes de una célula vegetal a una célula animal. Fagocitosis. La capacidad de envolver con sus membranas plasmáticas es crucial para las células animales, especialmente para los leucocitos, por ejemplo los macrófagos. Este tipo de células puede literalmente tragar patógenos como bacterias, agrupándolos dentro de sus membranas celulares. Este proceso se llama fagocitosis. Luego, los inquilinos indeseables son digeridos en los potentes lisosomas. Las diferencias entre células animales y vegetales son cruciales en ámbitos tan diversos como la producción agrícola. Por ejemplo, a la hora de diseñar un herbicida o un insecticida, pero también para que desarrollen abonos específicos. La obtención de fármacos y sus vehículos también deben tomar en cuenta estas diferencias para que los medicamentos puedan trabajar apropiadamente. Bueno, este día aprendimos un poco sobre esa rocambolesca historia de cómo se originaron los eucariotas. También pudimos apreciar mejor las diferencias que existen entre las células animales y las células vegetales. Podríamos decir que las células animales son muy móviles, un poco blandas y tienen bastante plasticidad, mientras que las células vegetales son células que son rígidas, pero que tienen más organelos de doble membrana, pues realizan otras funciones metabólicas. Espero que te haya quedado claro. Ahora es turno para que pongas a prueba tus conocimientos. Veamos si puedes responder las siguientes preguntas.
son organismos con células eucariotas. A. Bacterias. B. Animales. Y C. Hongos. Si respondiste B y C, estás en lo correcto. Son células normalmente heterótrofas. A. Vegetal. B. Animal. Y C. Protistas. Si respondiste B, estás en lo correcto. Claro, también las protistas pueden ser heterótrofas. Es una célula autótrofa con una vacuola grande. A. Vegetal. B. Animal. C. Hongos. Si respondiste A, estás en lo correcto. Selecciona los organelos que únicamente están presentes en células vegetales. A. El núcleo. B. Pared celular. Y C. Cloroplastos. Si seleccionaste C, nuevamente estás en lo correcto. Muy bien, pero lamentablemente hemos llegado al final. Espero que hayas aprendido y que también te haya gustado. Recuerda mantener tus medidas sanitarias y seguir aprendiendo en casa.